Se ha revelado que un hombre descubrió que sus hijos eran en realidad de su mejor amigo, una situación que ha dejado a todos en shock. Me llamo Ernesto Medina y hace 8 meses tomé la peor decisión de mi vida. Compré una prueba de ADN en internet por $49. La compré por curiosidad, porque quería saber si tenía raíces españolas o indígenas. Quería sorprender a mi familia con un árbol genealógico bonito para colgar en la sala. Nunca imaginé lo que iba a descubrir. Nunca imaginé que esos $49 iban a destruir todo lo que yo creía que era mi vida. Nunca imaginé que una simple prueba de saliva iba a revelar 18 años de mentiras, traición y burlas a mis espaldas. Antes de contarles lo que pasó, necesito que entiendan quién era yo antes de esa prueba. Necesito que conozcan mi historia completa para que entiendan por qué hice lo que hice después. Necesito que sepan de dónde vengo para que entiendan a dónde llegué. Nací en un pueblito en Guanajuato que ni siquiera aparece en los mapas. Se llama San José de la Luz, aunque de luz no tiene nada. Son unas cuantas casas de adobe, una iglesia vieja y mucho polvo. Cuando llueve, las calles se convierten en ríos de lodo. Cuando no llueve, que es casi siempre, el sol te quema la piel hasta dejártela negra. Mi padre se llamaba Aurelio Medina. Era campesino, como su padre y como el padre de su padre. Trabajaba la tierra desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Sus manos eran como piedras de tanto usar el azadón. Nunca lo vi quejarse ni una sola vez. Decía que el trabajo duro era la única manera honesta de vivir. Mi madre se llamaba Socorro. Todos le decían Doña Coquis. Se levantaba a las 4 de la mañana a preparar tamales y los vendía en el mercado del pueblo vecino. Caminaba 2 horas de ida y 2 de vuelta, cargando una canasta de 20 kilos en la cabeza. Llegaba a la casa con los pies destrozados, pero con dinero suficiente para comprar frijoles y tortillas. Éramos pobres. No pobres como dicen aquí en Estados Unidos, donde pobre significa que no tienes carro del año. Pobres de verdad. Pobres de no saber si vas a comer mañana. Pobres de usar la misma ropa hasta que se deshace. Pobres de caminar descalzo porque los zapatos son un lujo. Pero mis padres nunca nos dejaron sentir esa pobreza como una vergüenza. Mi padre siempre decía que ser pobre no era pecado, que el pecado era ser deshonesto. Mi madre decía que Dios nos había dado salud y familia y que eso valía más que todo el oro del mundo. Éramos 5 hermanos. Yo era el del medio. Tenía 2 hermanos mayores y 2 hermanas menores. Todos dormíamos en el mismo cuarto en petates que mi madre extendía en el piso cada noche. No había privacidad, no había espacio, pero había amor, mucho amor. Mi padre tenía una frase que repetía cada vez que podía. Me la decía cuando me portaba mal, cuando sacaba malas calificaciones, cuando peleaba con mis hermanos. Me agarraba de los hombros, me miraba a los ojos con esa mirada seria que solo él tenía y me decía: «Mijo, lo más importante en la vida es la familia y la honestidad. Un hombre sin honor no es nada. Recuerda eso siempre». Recordé esas palabras muchas veces en mi vida. Las recordé cuando crucé la frontera, las recordé cuando me casé, las recordé cuando nacieron mis hijos y las recordé la noche que descubrí la verdad sobre mi familia. La noche que todo se derrumbó. Llegué a Estados Unidos cuando tenía 19 años. Era el año 1999. El mundo estaba preocupado porque las computadoras se iban a apagar con el cambio de milenio. Yo no sabía ni qué era una computadora. Solo sabía que en México no había futuro para mí. Mi hermano mayor, Refugio, había cruzado 2 años antes. Nos mandaba cartas contándonos cómo era el norte. Decía que había trabajo, que pagaban en dólares, que con un mes de trabajo allá podías ganar lo que en México ganabas en un año. Nos mandaba fotos donde se veía gordo, bien vestido, feliz. Yo quería eso. Quería mandarle dinero a mis padres. Quería que mi madre dejara de caminar 4 horas diarias vendiendo tamales. Quería que mi padre descansara sus manos de piedra. Quería darles una vida mejor. Mi padre no quería que me fuera. Decía que la familia debía estar junta. Decía que allá en el norte la gente perdía sus valores, sus raíces, su identidad. Decía que prefería tenerme pobre pero cerca que rico pero lejos. Mi madre fue la que me convenció de irme. Una noche, cuando todos dormían, me llamó afuera de la casa. Nos sentamos en unas piedras viendo las estrellas y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: «Mijo, tu padre tiene razón en muchas cosas, pero en esto está equivocado. Aquí no hay futuro para ti. Aquí vas a terminar como él, trabajando la tierra hasta que te mueras, sin poder darle nada a tus hijos. Vete al norte, trabaja duro, mándanos lo que puedas, pero nunca olvides de dónde vienes, nunca olvides quién eres, y cuando tengas familia, trátalos como tu padre nos ha tratado a nosotros, con amor, con respeto, con honestidad». Me fui una semana después. Mi madre me dio un escapulario de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su madre. Me dijo que me protegería en el camino. Todavía lo tengo, todavía lo uso. Crucé por el desierto de Arizona con un grupo de 18 personas. Pagamos a un coyote que nos prometió que el cruce sería fácil, que en 2 días estaríamos del otro lado,
Mintió. Caminamos durante 5 noches. 5 noches en un desierto que de día era un infierno de calor y de noche era un infierno de frío. Llevábamos 1 galón de agua por persona, que se acabó al tercer día. Comíamos tortillas duras y latas de atún que sabían a metal. El cuarto día, una señora del grupo se desplomó. Se llamaba Rosa y venía de Oaxaca. Tenía como 50 años y había pagado el cruce para ir a ver a sus hijos que vivían en Los Ángeles. El coyote dijo que no podíamos detenernos, que la migra estaba cerca, que teníamos que seguir. La dejamos ahí, la dejamos tirada en el desierto, respirando apenas, mirando al cielo con ojos vidriosos. El coyote dijo que alguien la encontraría, que había patrullas que rescataban gente. Yo sé que mintió. Yo sé que Rosa murió en ese desierto, sola, sin sus hijos, sin nadie que le cerrara los ojos. Esa noche, mientras seguíamos caminando, me prometí que su sacrificio no iba a ser en vano. Me prometí que iba a triunfar en el norte, que iba a hacer algo con mi vida, que la muerte de Rosa y de todos los que mueren cruzando iba a tener algún sentido. Al quinto día llegamos a una casa abandonada cerca de Tucson. El coyote nos dijo que esperáramos ahí hasta que llegara la camioneta que nos iba a llevar a Phoenix. Esperamos 12 horas escondidos en esa casa que olía a rata muerta y a humedad, pero llegó la camioneta. Y llegamos a Phoenix. Mi hermano Refugio me estaba esperando. Cuando lo vi, no lo reconocí. Estaba gordo, como en las fotos, pero también se veía cansado. Tenía ojeras profundas y canas en las sienes, aunque solo tenía 25 años. Me dijo que el norte no era como lo pintaban, que sí había trabajo, pero era trabajo duro, que sí pagaban en dólares, pero también cobraban en dólares, que la vida aquí era mejor que en México, pero no era fácil, nada era fácil. Me quedé con él las primeras semanas. Vivía en un departamento pequeño con otros 4 hombres. Todos trabajaban en diferentes lugares y se turnaban para dormir en las 2 camas y el sofá que había. Yo dormía en el piso, en un sleeping bag que mi hermano había conseguido en una tienda de segunda mano. Encontré trabajo al mes de haber llegado. Un restaurante mexicano en el centro de Phoenix necesitaba lavaplatos. Pagaban $5 la hora, en efectivo, sin preguntas. Trabajaba desde las 4 de la tarde hasta la medianoche. Llegaba al departamento con las manos arrugadas por el agua y oliendo a grasa, pero feliz. Estaba ganando dinero. Estaba cumpliendo mi promesa. Los primeros años fueron los más difíciles. Trabajé en ese restaurante hasta que cerró. Después trabajé en otro restaurante, luego en una fábrica de muebles, luego en un car wash, luego en construcción. Cada trabajo era un poco mejor que el anterior. Cada trabajo me enseñaba algo nuevo. En la construcción fue donde encontré mi lugar. Me gustaba trabajar con las manos, ver cómo algo se construía desde cero. Me gustaba el olor de la madera recién cortada, el sonido de los martillos, la satisfacción de ver una casa terminada sabiendo que yo había puesto algunos de esos ladrillos. Mi jefe era un gringo llamado Mike. Era un tipo duro pero justo. Se dio cuenta de que yo era trabajador y empezó a darme más responsabilidades. Me enseñó a leer planos, a hacer presupuestos, a tratar con clientes. Decía que yo tenía talento, que podía llegar lejos si seguía así. También me obligó a aprender inglés. Me dijo que sin inglés nunca iba a pasar de ser un simple obrero, que si quería tener mi propio negocio algún día tenía que hablar el idioma. Me compró un diccionario y me hacía practicar cada día durante el almuerzo. Aprendí inglés viendo televisión, escuchando radio, hablando con los gringos en el trabajo. Al principio me daba vergüenza mi acento, mis errores, mi vocabulario limitado, pero Mike me decía que no importaba cómo hablara, lo que importaba era que me hiciera entender. Y tenía razón. Después de 10 años trabajando para otros, junté suficiente dinero para empezar mi propio negocio. Una compañía pequeña de remodelaciones. Nada grande, solo yo y 2 empleados que contraté. Trabajábamos para familias mexicanas del área de Houston, que era donde me había mudado buscando mejores oportunidades. Houston tenía una comunidad mexicana enorme, millones de paisanos que necesitaban a alguien de confianza para arreglar sus casas, alguien que hablara su idioma, que entendiera su cultura, que no los fuera a estafar. Yo era ese alguien. Mi negocio creció poco a poco. El primer año apenas gané para pagar las cuentas. El segundo año ya tenía 4 empleados. El tercer año compré mi primera camioneta nueva. El cuarto año renté una oficina pequeña en un strip mall cerca de mi casa. Fue en esa oficina donde conocí a Patricia. Ella trabajaba en una agencia de bienes raíces que estaba en el mismo strip mall. Yo iba a comprar café a la tienda de la esquina y siempre pasaba por su oficina. Siempre la veía sentada en su escritorio, hablando por teléfono, escribiendo en su computadora. Era hermosa. Pelo negro largo hasta la cintura, ojos café como el chocolate, piel morena clara, sonrisa perfecta.
Un día me armé de valor y entré a su oficina. Le dije que estaba buscando una casa para comprar, lo cual era mentira. Solo quería hablar con ella. Ella me atendió con profesionalismo, me mostró listados, me explicó el proceso de compra, pero yo no escuchaba nada. Solo la miraba. Al final de la cita, cuando ya no tenía excusa para quedarme, le pregunté si quería ir a cenar conmigo. Se quedó sorprendida. Me dijo que no salía con clientes. Le dije que entonces dejaba de ser su cliente y me convertía en su pretendiente. Se rió. Esa risa me conquistó por completo. Me dijo que no podía cenar, pero que tal vez podíamos tomar un café algún día. Le di mi número y esperé. Esperé una semana sin que llamara. Esperé 2 semanas. Cuando ya había perdido la esperanza, sonó mi teléfono. Era ella. Me dijo que había estado pensando en mi invitación, que había algo en mí que le llamaba la atención, que si todavía quería ese café, estaba disponible el sábado. Ese sábado cambió mi vida. Nos encontramos en un Starbucks cerca de su oficina. Hablamos durante 4 horas. Me contó su historia. Había nacido en México, pero llegó a Houston cuando tenía 6 años. Su familia era de Monterrey. Su padre había trabajado en una fábrica de autopartes hasta que se enfermó y murió cuando ella tenía 15 años. Su madre trabajaba limpiando casas para mantener a Patricia y a sus 2 hermanos. Me dijo que había estudiado en Community College y después había sacado su licencia de bienes raíces, que soñaba con tener una casa grande con jardín, con alberca, con cuarto para cada hijo, que quería darles a sus hijos todo lo que ella no tuvo de niña. Yo le conté mi historia, el pueblito en Guanajuato, mis padres, el cruce por el desierto, los años de trabajo duro. Le conté de mi sueño de tener un negocio grande, de darle una vida mejor a mi familia, de algún día volver a México con la frente en alto. Conectamos de una manera que yo nunca había experimentado. Era como si nos conociéramos de toda la vida, como si nuestras historias estuvieran destinadas a cruzarse, como si el universo nos hubiera puesto en el mismo strip mall para que nos encontráramos. Empezamos a vernos cada fin de semana. Los sábados cenábamos en algún restaurante, siempre mexicano porque a los 2 nos gustaba la comida de nuestra tierra. Los domingos íbamos al cine o caminábamos por el parque. Entre semana nos mandábamos mensajes de texto constantemente. Me enamoré de ella rápidamente, demasiado rápidamente dirían algunos, pero cuando sabes, sabes. Y yo sabía que Patricia era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. A los 6 meses de estar saliendo le pedí que se casara conmigo. No tenía mucho dinero para un anillo lujoso, pero encontré uno bonito en una joyería del centro. Era pequeño, modesto, pero significaba todo para mí. Se lo di en el mismo parque donde habíamos caminado tantas veces. Ella lloró cuando lo vio, me dijo que sí, me abrazó y me besó, y me dijo que yo era el hombre que había estado esperando toda su vida. Nos casamos 3 meses después en una iglesia católica pequeña en el este de Houston. La boda fue sencilla, solo familia y amigos cercanos. Mi madre vino desde Guanajuato, primera vez que salía de México en su vida. Lloró toda la ceremonia, pero eran lágrimas de felicidad. Me dijo que Patricia era una buena mujer, que podía ver en sus ojos que me amaba de verdad, que iba a ser muy feliz con ella. Mi madre tenía un don para leer a la gente. Nunca se equivocaba. Podía conocer a alguien 5 minutos y saber exactamente cómo era por dentro. Toda mi vida confié en su instinto. Por primera vez, mi madre se equivocó. El primer año de matrimonio fue como un sueño. Compramos una casita en Pasadena, un suburbio de Houston donde vivían muchas familias mexicanas. No era grande, 2 recámaras, un baño, cochera para un carro, pero era nuestra, la primer propiedad que tenía a mi nombre. Patricia seguía trabajando en bienes raíces y yo seguía creciendo mi negocio. Entre los 2 ganábamos suficiente para vivir cómodos. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Pagábamos las cuentas a tiempo, salíamos a cenar los fines de semana, hasta empezamos a ahorrar para unas vacaciones. Fue en esa época cuando conocí a Rolando. Un amigo en común me lo presentó un domingo después de misa. Me dijo que Rolando acababa de llegar de Zacatecas, que no conocía a nadie, que estaba buscando trabajo. Me pidió que le diera oportunidad porque era buen muchacho, trabajador, honesto. Me acordé de cuando yo llegué, de cómo Mike me había dado oportunidad sin conocerme, de cómo ese voto de confianza había cambiado mi vida. Decidí hacer lo mismo por Rolando. Lo contraté esa misma semana. Empezó como ayudante general, cargando materiales, limpiando escombros, haciendo las tareas que nadie quería hacer. Pero desde el principio me di cuenta de que era diferente a los otros empleados. Llegaba temprano, se quedaba tarde, nunca se quejaba, aprendía rápido y hacía preguntas inteligentes. Tenía hambre de superarse. Me recordaba a mí mismo cuando llegué. Con el tiempo, Rolando se fue ganando mi confianza. Lo ascendí a supervisor de cuadrilla.
Le enseñé todo lo que yo sabía, cómo tratar con clientes, cómo hacer presupuestos, cómo manejar problemas. Se convirtió en mi mano derecha. También se convirtió en mi mejor amigo. Rolando no tenía familia en Houston. Sus padres habían muerto cuando él era joven y no tenía hermanos. Estaba solo en el mundo, como yo había estado cuando llegué. Patricia y yo lo adoptamos como parte de nuestra familia. Empezó a venir a cenar los domingos. Patricia cocinaba carne asada, yo preparaba las bebidas y los tres nos sentábamos en el patio a platicar durante horas. Hablábamos de México, de nuestros sueños, de la vida. Rolando era simpático, siempre tenía un chiste o una historia graciosa que contar. Nos hacía reír hasta que nos dolía el estómago. Patricia lo quería mucho. Decía que era como el hermano que nunca tuvo. Le compraba regalos en su cumpleaños, le guardaba comida cuando no podía venir a cenar, se preocupaba cuando se enfermaba. Yo me alegraba de que se llevaran bien. Era importante para mí que mi esposa y mi mejor amigo fueran cercanos. Qué idiota fui. Cuando Patricia me dijo que estaba embarazada, fue el día más feliz de mi vida. Llevábamos 2 años casados y habíamos estado intentando tener un bebé durante meses. Cada mes que pasaba sin noticias era una decepción. Empezamos a pensar que tal vez había un problema, que tal vez necesitábamos ver a un doctor, pero entonces llegó la noticia. Patricia entró a la casa una tarde con una sonrisa enorme y una prueba de embarazo positiva en la mano. Me la enseñó sin decir nada, no necesitaba decir nada, su cara lo decía todo. La abracé, la levanté del piso, di vueltas con ella por toda la sala, los dos llorábamos de felicidad, iba a ser padre, el sueño más grande de mi vida se estaba haciendo realidad. Esa noche llamamos a toda la familia para darles la noticia. Mi madre lloró tanto que no podía hablar. Me dijo que su mayor deseo era conocer a sus nietos antes de morirse. Ahora ese deseo se iba a cumplir. Rolando fue el primero de los amigos en enterarse. Se puso feliz, me abrazó, me felicitó, dijo que iba a ser el mejor tío del mundo, que iba a malcriar a ese niño con tantos regalos que no iba a caber en la casa. Durante el embarazo, Rolando estuvo muy presente. Venía a la casa constantemente a ver cómo estaba Patricia, la ayudaba con cosas cuando yo estaba trabajando, la llevaba a sus citas con el doctor cuando yo no podía. Yo se lo agradecía, pensaba que era un gran amigo por cuidar de mi familia mientras yo trabajaba para mantenerla. Daniela nació el 15 de julio del 2006, fue un parto difícil. Patricia estuvo en labor durante 18 horas, yo no me separé de su lado ni un segundo, le sostenía la mano, le limpiaba el sudor, le decía que todo iba a estar bien. Cuando finalmente nació, el doctor me la puso en los brazos. Era tan pequeña, tan perfecta, tenía los ojos cerrados y los puñitos apretados, lloraba con unos pulmones que prometían ser fuertes. En ese momento, mirándola, sentí un amor que nunca había sentido, un amor más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado, más grande que mi amor por Patricia, más grande que mi amor por mis padres, un amor que me llenaba el pecho y me hacía difícil respirar. Le prometí a esa bebé que siempre la iba a proteger, que nunca le iba a faltar nada, que iba a trabajar todos los días de mi vida para darle todo lo que yo no tuve, que iba a ser el mejor padre del mundo. Rolando fue el padrino de bautizo. Patricia insistió, dijo que él era como familia, que no había nadie mejor para ese honor. Yo estuve de acuerdo, me parecía perfecto que mi mejor amigo fuera el padrino de mi primera hija. Durante la ceremonia, mientras el padre le echaba agua bendita a Daniela, vi que Rolando la miraba con una expresión rara, una expresión que no supe interpretar en ese momento. Pensé que era emoción, que estaba conmovido por la responsabilidad de ser padrino, ahora sé que era otra cosa. 2 años después nació Ernesto Jr., mi primer hijo varón. Le puse mi nombre porque quería que llevara el apellido Medina con orgullo, que supiera de dónde venía, que continuara el legado de nuestra familia. El parto fue más fácil que el de Daniela. Patricia ya sabía qué esperar y los doctores también. Junior nació en solo 6 horas, llorando a todo pulmón, con una mata de pelo negro que me hizo reír. Cuando lo tuve en mis brazos pensé en mi padre, pensé en todo lo que él me había enseñado, pensé en sus palabras sobre la familia y la honestidad. Me prometí que iba a enseñarle a Junior las mismas cosas, que iba a criarlo para ser un hombre de honor como mi padre me había criado a mí. Rolando también estuvo presente en el hospital. Llegó con globos y un osito de peluche enorme. Le dijo a Patricia que estaba orgulloso de ella. Le dijo a Junior, aunque obviamente no podía entender, que iba a ser un gran hombre como su padre. Como su padre. Esas palabras resuenan en mi cabeza ahora de una manera completamente diferente. En el 2011 nació Sofía, mi tercera hija, mi bebé, la más pequeña de todos. Sofía nació prematura, a las 32 semanas. Algo salió mal durante el embarazo y los doctores tuvieron que hacer una cesárea de emergencia.
Yo estaba en un sitio de trabajo cuando Patricia me llamó. Manejé como loco hasta el hospital, pasándome todos los saltos, rezando para que no fuera demasiado tarde. Cuando llegué, Sofía ya había nacido. Estaba en una incubadora en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Era tan pequeña que cabía en la palma de mi mano. Tenía tubos conectados a todo su cuerpo, monitores que pitaban constantemente, doctores y enfermeras entrando y saliendo, con caras preocupadas. Me dijeron que las próximas 48 horas eran críticas, que Sofía era una luchadora, pero que su cuerpo era muy frágil, que teníamos que esperar y rezar. No me separé de esa incubadora durante 2 semanas. Dormía en una silla al lado de mi hija, comía lo que las enfermeras me traían, me bañaba en el baño del hospital. Patricia venía durante el día, pero se tenía que ir en la noche para cuidar a Daniela y a Junior. Durante esas 2 semanas le hablaba a Sofía constantemente. Le contaba historias de México, de cómo su abuelo trabajaba la tierra, de cómo su abuela vendía tamales. Le cantaba canciones de cuna que mi madre me cantaba cuando era niño. Le prometía que todo iba a estar bien, que su papá estaba ahí, que nunca la iba a dejar. Sofía sobrevivió. Los doctores dijeron que era un milagro, que bebés tan prematuros raramente salían adelante, pero mi niña era fuerte. Tenía sangre medina, aunque ahora sé que eso no era verdad. Durante esas 2 semanas en el hospital, Rolando pasaba por la casa a ayudar a Patricia con los otros niños. Se quedaba hasta tarde, cocinaba, limpiaba, hacía todo lo que yo no podía hacer porque estaba con Sofía. Yo se lo agradecía enormemente, pensaba que era el mejor amigo que alguien podía tener. Ahora sé que estaba haciendo realmente en mi casa mientras yo velaba a mi hija en el hospital. Los años pasaron y mi familia creció, mi negocio también creció. De 3 empleados pasé a 10, luego a 20, luego a 30. Compré camionetas nuevas con el logo de mi compañía. Renté una bodega grande para guardar materiales. Contraté una secretaria, un contador, un gerente de proyectos. Rolando seguía siendo mi socio y mi mejor amigo. Le di participación en el negocio porque se lo merecía. Había estado conmigo desde el principio, había trabajado tan duro como yo, había contribuido a nuestro éxito. Me parecía justo compartir las ganancias con él. Firmamos un acuerdo de sociedad. Mi contador insistió en que incluyéramos ciertas cláusulas legales por si acaso. Una de esas cláusulas decía que si cualquiera de los socios hacía algo que dañara gravemente la relación personal o profesional, el otro podía comprar su parte por el valor original de la inversión. La inversión original de Rolando habían sido $5,000. En ese momento, cuando firmamos el acuerdo, el negocio valía como 200,000, pero la cláusula hablaba de valor original, no de valor actual. Mi contador dijo que era una protección estándar, que probablemente nunca la íbamos a necesitar. Nunca imaginé que esa cláusula me iba a salvar la vida. Compramos una casa nueva en un vecindario mejor, 4 recámaras, 3 baños, jardín grande con alberca cochera para 3 carros, el sueño que Patricia me había contado en nuestra primera cita. La casa con jardín donde quería criar a sus hijos. Los niños crecían y yo me perdía muchas cosas por el trabajo. Llegaba tarde casi todas las noches, me perdí obras de teatro de Daniela, partidos de fútbol de Junior, festivales de Sofía. Patricia me decía que trabajaba demasiado, que los niños me necesitaban, que el dinero no lo era todo. Yo le decía que todo lo hacía por ellos, que trabajaba tantas horas para darles la vida que merecían, que cuando el negocio estuviera más establecido iba a reducir mi horario. Nunca lo hice. Siempre había algo más que hacer, otro proyecto que terminar, otra meta que alcanzar. El dinero entraba y yo quería que entrara más. Quería que mis hijos nunca supieran lo que era ser pobre. Quería que tuvieran todo lo que yo no tuve. Ahora pienso que si hubiera estado más presente en mi casa, tal vez habría notado algo. Tal vez habría visto las señales que estaban frente a mis ojos. Tal vez habría descubierto la verdad antes de que una prueba de ADN me la revelara. Pero estaba ciego. Ciego de trabajo, ciego de confianza, ciego de amor por una familia que no era lo que yo creía. El diciembre pasado vi ese comercial de pruebas de ADN, ya saben, esos comerciales donde salen familias felices descubriendo que tienen sangre irlandesa o italiana o africana. Mostraban abuelos conociendo a nietos que no sabían que existían, mostraban árboles genealógicos coloridos que conectaban a personas de todo el mundo. Se me ocurrió que sería un regalo de Navidad original para la familia, algo diferente, algo que nos uniera, algo que nos ayudara a conocer nuestras raíces. Mi padre siempre decía que teníamos sangre española por el apellido Medina. Mi madre decía que éramos indígenas puros. Quería saber quién tenía razón. Compré 5 kits de prueba en internet. Costaban $49 cada uno, $245 en total, más envío. Me pareció un precio razonable por conocer nuestra historia. Cuando llegaron las pruebas, reuní a toda la familia en la sala.
Les expliqué cómo funcionaba. Había que escupir en un tubito, cerrarlo y mandarlo al laboratorio. En unas semanas tendríamos los resultados. Los niños pensaron que era divertido. Se reían mientras escupían en los tubos. Junior hizo una competencia de quién llenaba el tubo más rápido. Daniela dijo que era asqueroso, pero lo hizo de todas formas. Sofía tuvo problemas porque no producía suficiente saliva y tuvimos que esperar a que tomara agua. Patricia también participó, aunque noté que estaba rara, no se reía como los niños, tenía una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Me preguntó para qué queríamos hacer esto, que era una pérdida de dinero, que ya sabíamos que éramos mexicanos. Le dije que era solo por diversión, que quería armar un árbol genealógico para colgar en la sala, que los niños podían usar los resultados para proyectos de la escuela. Ella no dijo nada más, escupió en su tubo y se fue a la cocina a terminar de preparar la cena. Mandamos las pruebas el 20 de diciembre, el laboratorio decía que los resultados tardarían de 4 a 6 semanas, con las fiestas de por medio probablemente más. Me olvidé del asunto, era época de Navidad, había mucho que hacer, fiestas familiares, regalos que comprar, empleados que despedir para las vacaciones. La prueba de ADN pasó a segundo plano. Los resultados llegaron el 31 de enero, 5 sobres idénticos del laboratorio, todos dirigidos a mí porque yo había hecho el pedido. Los dejé en la mesa de la cocina pensando que los abriríamos juntos en la cena. Patricia no estaba cuando llegué del trabajo, me había mandado un mensaje diciendo que iba al salón de belleza y luego a visitar a una amiga, que llegaba como a las 8. Los niños estaban en sus cuartos, Daniela estudiando para un examen, Junior jugando videojuegos, Sofía haciendo tarea. Me serví un café y me senté en la cocina a revisar correos del trabajo en mi teléfono. Los sobres estaban ahí, frente a mí, tentándome. Quería esperar a que llegara Patricia para abrirlos juntos. Pero la curiosidad me ganó. Abrí mi sobre primero. Los resultados eran interesantes: 60% indígena mexicano, 30% español, 10% otras regiones europeas. Mi madre tenía más razón que mi padre, aunque los dos tenían un poco de razón. Éramos una mezcla, como la mayoría de los mexicanos. Seguí leyendo el informe. Había una sección sobre salud, donde te decían si tenías predisposición a ciertas enfermedades, nada preocupante en mi caso. Había otra sección sobre rasgos físicos, que explicaba por qué tenía los ojos cafés y el pelo negro. Cosas obvias pero interesantes de ver en un papel. Y después venía la sección de familiares. El laboratorio comparaba tu ADN con todos los demás usuarios de su base de datos para encontrar parientes. Podías encontrar primos que no sabías que tenías, o incluso hermanos si tu padre había tenido hijos fuera del matrimonio. Mi informe mostraba varios primos lejanos, gente con apellidos que no reconocía, pero que aparentemente compartía parte de mi ADN. Nada sorprendente. Pero había algo raro. En la sección de familiares directos, donde deberían aparecer mis hijos, no había nadie. Leí la explicación al pie de página. Decía que si habías comprado pruebas para varios miembros de tu familia, el sistema automáticamente los comparaba entre sí y mostraba las relaciones encontradas. No había encontrado ninguna relación entre mi ADN y el de mis hijos. Pensé que era un error de laboratorio, un problema con las muestras, algo técnico que había salido mal. Estas pruebas no eran perfectas, ¿verdad? A veces se equivocaban. Abrí el sobre de Daniela para comparar. Sus resultados de origen eran diferentes a los míos. Tenía más porcentaje español y menos indígena. También tenía un pequeño porcentaje de ascendencia que no coincidía con nada en mi informe. Pero lo que me heló la sangre fue la sección de familiares. Decía claramente, relación con Ernesto Medina, no se encontró parentesco. Probabilidad de ser padre biológico, 0,1%. 0.1%. Me quedé mirando ese número durante lo que parecieron horas. 0.1%, prácticamente cero. Estadísticamente imposible que yo fuera el padre biológico de Daniela. Abrí el sobre de Junior con manos que temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Relación con Ernesto Medina. No se encontró parentesco. Probabilidad de ser padre biológico, 0,1%. Abrí el sobre de Sofía, mi bebé, la niña por la que no dormí durante 2 semanas. Relación con Ernesto Medina. No se encontró parentesco. Probabilidad de ser padre biológico, 0,1%. Ninguno de mis 3 hijos era biológicamente mío. 18 años de mi vida. 3 hijos que había cargado en mis brazos cuando nacieron. 3 hijos a los que había cambiado pañales, dado de comer, llevado a la escuela. 3 hijos por los que había trabajado 60 horas a la semana. 3 hijos que eran mi razón de vivir. No eran míos. No sé cuánto tiempo me quedé sentado en esa cocina. El café se enfrió frente a mí sin que lo tocara. Los sobres estaban regados por la mesa con sus revelaciones crueles mirándome desde el papel. Escuché la puerta abrirse. Era Patricia, que regresaba del salón de belleza.
La escuché dejar sus llaves en la entrada, quitarse los zapatos, caminar hacia la cocina. Entró con una sonrisa que se le borró de la cara cuando me vio. No sé qué expresión tenía yo en ese momento, pero ella la reconoció. Vio los papeles en la mesa, vio los sobres abiertos y supo. No hubo sorpresa en su cara, no hubo confusión, solo miedo. El miedo de quien ha sido atrapada después de años de mentir. Le pregunté, con una voz que no reconocí como mía, quién era el padre de mis hijos. Ella empezó a llorar. Me dijo que la perdonara. Me dijo que había sido un error. Me dijo que me amaba, que siempre me había amado, que lo que pasó no cambió eso. Le grité que me dijera quién era. Creo que fue la primera vez que le grité en 18 años de matrimonio. Y entonces me lo dijo Rolando, mi mejor amigo, mi hermano, mi socio, el padrino de Daniela, el hombre que comía en mi mesa cada domingo, el hombre que había estado presente en cada momento importante de mi familia, el hombre en quien confiaba más que nadie en el mundo. Él era el padre biológico de mis 3 hijos. Lo que sentí en ese momento no tiene nombre en ningún idioma. Era como si alguien me hubiera abierto el pecho, me hubiera arrancado el corazón y me lo hubiera mostrado latiendo en su mano antes de aplastarlo frente a mis ojos. Patricia seguía hablando, pero yo no escuchaba. Decía algo sobre que había empezado antes de conocerme, que ella y Rolando habían tenido algo, que cuando yo aparecí, ella pensó que lo había terminado, pero no pudo. Decía que lo sentía, que nunca quiso que me enterara así, que los niños me querían, y eso era lo que importaba. Me levanté de la mesa sin decir nada. Pasé junto a ella sin mirarla. Subí las escaleras hasta nuestro cuarto. Ella me siguió, suplicando, llorando, tratando de agarrarme del brazo. Agarré las llaves de mi camioneta y salí de la casa. Manejé durante horas sin rumbo, por calles que no conocía, por vecindarios donde nunca había estado. El tanque de gasolina se fue vaciando y yo seguía manejando, como si pudiera escapar de la verdad si manejaba suficientemente lejos. Terminé en un estacionamiento vacío de un centro comercial cerrado. Apagué el motor y me quedé ahí, en la oscuridad, mirando la nada. Y entonces lloré. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por mis hijos que no eran mis hijos. Lloré por mi matrimonio que era una farsa. Lloré por mi mejor amigo que me había traicionado de la peor manera posible. Lloré por los 18 años de mi vida que habían sido una mentira. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que tenía los ojos hinchados y la garganta en carne viva, hasta que el sol empezó a salir por el horizonte. Y entonces pensé en lo que quería hacer, en las opciones que tenía, en las consecuencias de cada decisión. Pensé en confrontar a Rolando, en ir a su casa y enfrentarlo, en hacerle pagar de alguna manera por lo que había hecho, pero sabía que eso no iba a resolver nada. Solo me iba a meter en problemas y les iba a dar munición a ellos para pintarme como el malo de la historia. Pensé en divorciarme inmediatamente, en sacar a Patricia de mi casa y de mi vida ese mismo día, pero sabía que si hacía las cosas con prisa iba a cometer errores, y en un divorcio los errores cuestan caro. Pensé en mis hijos, en Daniela Jr. y Sofía. Ellos no tenían la culpa de nada, ellos no sabían la verdad. Para ellos yo era su padre y siempre había sido su padre. Si yo explotaba, si hacía un escándalo, los más afectados iban a ser ellos. Y pensé en mi padre, en sus palabras sobre la familia y la honestidad, en lo que él habría hecho en mi lugar. Mi padre era un hombre de honor, pero también era un hombre inteligente. Sabía que la mejor venganza no es la que se hace con los puños, sino la que se hace con la cabeza. Esa mañana, sentado en mi camioneta viendo el amanecer, tomé una decisión. Iba a destruir a Patricia y a Rolando, pero lo iba a hacer de la manera correcta, legalmente, financieramente, sin darles nada que pudieran usar en mi contra. Iba a ganar. Al día siguiente actué como si nada hubiera pasado. Llegué a la casa, saludé a Patricia con normalidad, desayuné con los niños como cualquier otro día. Patricia me miraba con una mezcla de confusión y alivio. Probablemente pensaba que había decidido perdonarla, que íbamos a seguir como si nada. Se equivocó. Durante las siguientes semanas viví una doble vida. Por fuera era el mismo Ernesto de siempre. Iba a trabajar, llegaba a cenar, veía televisión con los niños los fines de semana. Seguía hablando con Rolando como si fuera mi amigo. Seguía tratando a Patricia como si fuera mi esposa. Por dentro estaba planeando mi venganza. Lo primero que hice fue buscar al mejor abogado de divorcios en Houston. No el más barato, el mejor. Un tipo que me recomendó un conocido, especialista en casos de alta complejidad. Se llamaba Richard Thompson y cobraba $500 la hora. Le conté todo, le mostré los resultados de ADN, le expliqué la situación con Rolando, la sociedad del negocio, los años de engaño. Él tomó notas durante 1 hora sin interrumpirme. Cuando terminé,
Me miró y sonrió. Me dijo que tenía un caso muy fuerte, que en Texas, cuando había infidelidad probada, el juez podía favorecer al cónyuge inocente en la división de bienes. Y yo tenía la prueba más contundente que existía, ADN que demostraba que mis 3 hijos no eran míos. Pero eso no era todo. Me preguntó sobre el acuerdo de sociedad con Rolando, le mostré el documento, lo leyó línea por línea durante casi una hora. Cuando llegó a la cláusula sobre conducta que dañara la relación personal o profesional, se detuvo, leyó esa sección 3 veces y entonces me miró con una sonrisa más grande. Me dijo que esa cláusula era oro puro, que Rolando había destruido mi matrimonio y mi familia mientras era mi socio de negocios, que eso claramente calificaba como conducta que dañaba la relación personal, que yo podía invocar esa cláusula y comprar su parte del negocio por el valor original de su inversión. La inversión original de Rolando habían sido $5,000 hace 15 años. Hoy el negocio valía más de 2 millones. Le pregunté si eso era legal. Me dijo que absolutamente, que un contrato era un contrato, que Rolando había firmado ese documento voluntariamente, que las consecuencias de sus actos estaban claramente establecidas en el papel. Por una cláusula que nunca pensé que iba a usar, podía quitarle a Rolando todo lo que habíamos construido juntos. Pero mi abogado me dijo que antes de hacer nada, necesitaba más información, evidencia sólida que no dejara lugar a dudas. Los resultados de ADN probaban que los hijos no eran míos, pero no probaban quién era el verdadero padre. Necesitaba conectar a Rolando directamente con la infidelidad. Me recomendó a un investigador privado, un ex policía retirado, que se especializaba en casos de infidelidad. Le pagué $10,000 por adelantado para que investigara todo sobre Patricia y Rolando. 2 semanas después, el investigador me entregó un informe de 50 páginas. Lo que descubrí en esas páginas me dejó sin palabras. Patricia y Rolando no habían empezado su relación después de que yo la conociera, como ella me había dicho. Habían empezado 3 meses antes. Se conocieron en una fiesta de un amigo en común, empezaron a salir, eran novios cuando yo aparecí en la vida de Patricia. Cuando yo llegué, Patricia vio una mejor oportunidad. Yo tenía mi propio negocio, tenía papeles, tenía estabilidad. Rolando en ese momento acababa de llegar de México, no tenía nada. Ella me escogió a mí por conveniencia, pero nunca dejó a Rolando. El investigador encontró registros de un departamento en Galveston, un departamento pequeño cerca de la playa que Rolando había rentado desde el 2007, un departamento que pagaba en efectivo cada mes para que no apareciera en ningún registro bancario. Ese departamento era su nido de amor. Ahí se encontraban 2 o 3 veces por semana desde hacía casi 15 años. Todas las veces que Patricia me dijo que iba al salón de belleza, al gimnasio, a visitar a una amiga, todas esas mentiras durante 15 años, el investigador había logrado hablar con vecinos del edificio. Todos conocían a la pareja del departamento. Decían que parecían muy enamorados, que a veces escuchaban risas a través de las paredes, que una vez vieron a Patricia llegar con un vestido de baño y sandalias como si fuera a pasar el día en la playa con su novio, mientras yo trabajaba 60 horas a la semana creyendo que lo hacía por mi familia. Pero lo peor del informe estaba al final. Lo peor eran los mensajes. El investigador había logrado recuperar mensajes borrados del teléfono de Patricia. Usó un software especializado que puede encontrar datos que el usuario cree que eliminó. Es una técnica que usan los detectives para casos de fraude y crimen, perfectamente legal si contratas a un profesional. Los mensajes databan de varios años atrás. Conversaciones entre Patricia y Rolando que pintaban un cuadro devastador de mi matrimonio. Había mensajes donde me llamaban el tonto, el pendejo que trabaja para mantenernos, el idiota que no sospecha nada, el buey más grande de Houston. Había mensajes donde planeaban sus encuentros. Ernesto va a trabajar hasta tarde, ven a las 7, los niños están dormidos, tenemos toda la noche, llega por la puerta de atrás para que los vecinos no te vean. Había mensajes donde hablaban de los niños, de mis hijos. Daniela tiene tus ojos, Junior camina igualito a ti, Sofía sacó tu carácter, es igual de terca. Y había un mensaje en particular que se me quedó grabado, un mensaje de Rolando el día que nació Sofía. El día que yo estaba en el hospital sin dormir, velando a mi hija prematura en la incubadora. El mensaje decía: ahí está el menso llorando por mi hija creyendo que es suya. Qué risa me da ver cómo la cuida sin saber que es mía. Y Patricia le había contestado: déjalo, mientras siga pagando las cuentas, que crea lo que quiera. Cuando crezcan les decimos la verdad y tú vas a ser su verdadero papá. 18 años. 18 años riéndose de mí, 18 años
usándome como su cajero automático mientras ellos jugaban a la familia feliz a mis espaldas. Cuando terminé de leer ese informe, algo cambió dentro de mí. La tristeza que había sentido las últimas semanas desapareció. La confusión desapareció. El dolor desapareció. Lo único que quedó fue una calma fría que nunca había experimentado. Una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Ya no quería solo ganar el divorcio. Quería destruirlos. Pasé las siguientes semanas preparando todo con mi abogado, cada documento, cada prueba, cada movimiento legal. Quería que cuando golpeara no tuvieran manera de defenderse. Mientras tanto, seguía actuando normal. Seguí yendo a trabajar con Rolando como si fuera mi socio de confianza. Seguí cenando con Patricia como si fuera mi esposa amorosa. Seguí jugando con mis hijos como si no supiera la verdad sobre su origen. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Cada vez que Rolando me llamaba hermano, sentía que la sangre me hervía. Cada vez que Patricia me decía te amo, quería escupirle en la cara. Cada vez que veía a mis hijos, tenía que recordarme que ellos no tenían la culpa de nada. Pero me contuve. Esperé, planeé. También hice movimientos financieros discretos, abrí cuentas de banco que Patricia no conocía, moví dinero poco a poco, cantidades pequeñas que no llamaran la atención, saqué documentos importantes de la casa, títulos de propiedad, actas de nacimiento, el acuerdo de sociedad con Rolando, los guardé en una caja de seguridad en un banco diferente. Patricia no sospechó nada. Estaba tan acostumbrada a que yo manejara todas las finanzas que nunca revisaba los estados de cuenta. Confiaba en mí ciegamente, igual que yo había confiado en ella. Qué irónico. El día que decidí actuar fue un domingo de carne asada, como todos los domingos de los últimos 15 años. Patricia estaba en la cocina marinando la carne. Los niños estaban viendo televisión en la sala. Rolando había llegado temprano, como siempre, con unas cervezas y su sonrisa de siempre. Me saludó con un abrazo, me llamó hermano, me preguntó cómo estaba el negocio, si había proyectos nuevos, si necesitaba ayuda con algo. Le contesté que todo estaba bien, que el negocio iba viento en popa, que no me podía quejar. Nos sentamos en el patio mientras esperábamos que la carne estuviera lista. Hablamos de fútbol, del clima, de política, cosas sin importancia, conversación de amigos, pero yo no estaba escuchando, estaba contando los minutos. A las 2 de la tarde exactas sonó el timbre de la casa. Patricia fue a abrir. Yo la seguí. Rolando se quedó en el patio, probablemente pensando que era algún vecino o un repartidor. En la puerta había un hombre en traje, era el asistente de mi abogado. Traía 2 sobres en la mano. Le entregó uno a Patricia, le dijo que era una demanda de divorcio, que tenía 30 días para responder. Patricia se quedó congelada mirando el sobre. No dijo nada, no se movió, solo miraba el papel como si no entendiera qué era. Entonces el asistente caminó hacia el patio, yo lo seguí, llegó hasta donde estaba Rolando, todavía sentado con su cerveza en la mano, y le entregó el segundo sobre. Le dijo que era una notificación legal, que estaba siendo removido de la sociedad Medina Construction LLC en virtud de la cláusula 7.3 del acuerdo de socios, que tenía 72 horas para entregar todos los activos de la compañía en su posesión. Rolando abrió el sobre y leyó el documento. Vi cómo su cara pasaba de confusión a sorpresa a pánico. Me miró, abrió la boca para decir algo, pero no le di oportunidad. Me levanté de mi silla muy tranquilo y les dije a los dos que tenían 24 horas para salir de mi casa, que cualquier intento de pelear iba a resultar en que publicara toda la evidencia que tenía. Los mensajes donde se burlaban de mí, las fotos del departamento de Galveston, los resultados de ADN, todo. Les dije que podían quedarse juntos, que claramente se merecían el uno al otro, que les deseaba toda la felicidad del mundo. Y entonces me di la vuelta y entré a la casa. Los niños estaban en la sala mirando todo sin entender qué pasaba. Daniela, que ya tenía 18 años, me preguntó qué estaba pasando, por qué había un hombre de traje en la casa, por qué mamá estaba llorando en la entrada. Le dije que después les explicaba, que por ahora solo necesitaba que confiaran en mí. Me miró con esos ojos que yo siempre había pensado que eran iguales a los míos, ahora sabía que eran iguales a los de Rolando, pero seguían siendo los ojos de mi hija, la niña que yo había criado, la niña por la que había trabajado toda mi vida. El ADN no cambiaba eso. Le di un abrazo y le dije que todo iba a estar bien. Las siguientes semanas fueron un caos controlado. Patricia se negó a salir de la casa al principio diciendo que tenía derechos, que no la podía echar así nada más. Mi abogado le mandó una carta explicando que la casa estaba a mi nombre, que ella no había contribuido a la hipoteca y que si no se iba voluntariamente íbamos a proceder legalmente. Se fue al tercer día.
Se llevó su ropa, algunas cosas personales y se fue a vivir con su mamá. Los niños se quedaron conmigo. Eran suficientemente grandes para decidir con quién querían estar y los tres decidieron quedarse en la casa donde habían crecido. Rolando intentó pelear la cláusula del contrato, contrató un abogado que argumentó que la cláusula era injusta, que no podía perder su parte del negocio por algo que pasó en su vida personal. Mi abogado lo destruyó. En la corte presentó el acuerdo firmado por Rolando donde claramente decía que cualquier conducta que dañara la relación personal o profesional activaba la cláusula. Presentó evidencia de que Rolando había tenido una relación con mi esposa durante 15 años mientras era mi socio. Presentó los mensajes donde se burlaban de mí y donde planeaban eventualmente quedarse con todo. El juez falló a mi favor. Rolando tuvo que aceptar $5,000 por su parte de un negocio que valía más de 2 millones. El divorcio también fue rápido. Con toda la evidencia que teníamos, Patricia no tenía caso. Su abogado le recomendó que aceptara un acuerdo antes de que las cosas se pusieran peores. El juez me dio la casa, los carros, las cuentas de banco, el negocio. Patricia se quedó con su ropa, algunos muebles y una pensión mínima durante 2 años mientras se restablecía. Pero lo más importante fue la custodia de los niños. Yo tenía miedo de ese tema. Tenía miedo de que el juez dijera que, como no eran biológicamente míos, no tenía derecho sobre ellos. Mi abogado me tranquilizó. En Texas, me explicó, cuando un hombre está casado y firma el acta de nacimiento de un niño, es legalmente el padre. No importa lo que diga el ADN. Yo había firmado las 3 actas de nacimiento. Yo había criado a esos niños durante 18 años. Yo era su padre legal y ninguna prueba de laboratorio podía cambiar eso. El juez me dio la custodia compartida. Los niños pasarían la mitad del tiempo conmigo y la mitad con Patricia. No era perfecto, pero era justo. Y lo más importante, seguían siendo mis hijos ante la ley. Han pasado 6 meses desde que todo explotó. 6 meses de ajustes, de conversaciones difíciles, de una nueva normalidad. Patricia y Rolando ahora viven juntos en un departamento rentado en un barrio que no es tan bonito como donde vivíamos. Finalmente pueden estar juntos sin esconderse. Finalmente tienen lo que siempre quisieron, pero perdieron todo lo demás. Patricia trabaja otra vez en una oficina de bienes raíces diferente porque la anterior la despidió cuando se enteraron del escándalo. Gana una fracción de lo que gastaba cuando estaba casada conmigo. Rolando encontró trabajo en otra compañía de construcción, pero como empleado, no como dueño. Gana $15 la hora haciendo el mismo trabajo que antes supervisaba. Tiene casi 50 años y está empezando de cero. A veces pienso en ellos. A veces me pregunto si son felices juntos, ahora que no tienen que mentir, ahora que pueden despertar juntos sin esconderse, ahora que tienen lo que tanto querían. Pero luego recuerdo los mensajes, recuerdo el pendejo que trabaja para mantenernos. Recuerdo cuando crezcan les decimos la verdad. Recuerdo 18 años de burlas mientras yo sacrificaba todo por una familia que me estaba usando. Y se me pasa cualquier rastro de compasión. Con mis hijos ha sido más complicado. Tuve que decirles la verdad. No toda la verdad de golpe, sino poco a poco, conforme fueron preguntando. Daniela fue la que más preguntas hizo, quería saber todo, le mostré los resultados de ADN, le expliqué lo que significaban, le dije que biológicamente no era mi hija, pero que eso no cambiaba nada para mí, que yo la había criado, que yo la amaba, que yo siempre iba a ser su padre. Lloró mucho esa noche, pero al día siguiente me abrazó y me dijo que ella también me amaba, que para ella yo era su único padre, que Rolando no era nada más que el hombre que había destruido a nuestra familia. Dejó de hablarle a Rolando por completo. Cuando él intenta contactarla, ella no contesta. Cuando Patricia trata de forzar una reconciliación, Daniela se niega, dice que no quiere saber nada de él, que el hombre que la vio crecer sin decirle la verdad no merece llamarse su padre. Junior tuvo más dificultad para procesar todo. Es hombre y creo que de alguna manera sentía que la traición de su madre lo manchaba a él, que él era producto de algo sucio y deshonesto. Hemos tenido muchas conversaciones, le he explicado que él no tiene la culpa de nada, que él no eligió las circunstancias de su nacimiento, que lo único que importa es quién es él como persona, no quiénes son sus padres biológicos. Poco a poco ha ido sanando, sigue viéndose con su mamá durante sus días de custodia compartida, pero su relación con ella es diferente. Ya no es el niño que creía que su mamá era perfecta, ahora es un adolescente que sabe que los adultos también cometen errores terribles. Con Rolando casi no habla. Cuando se ven que es raro, el ambiente es incómodo, Junior no sabe cómo tratarlo, no es su padre, pero biológicamente lo es. Es una confusión que ningún adolescente debería tener que enfrentar. Sofía es la que más me preocupa, tiene apenas 13 años,
Es demasiado joven para entender todo lo que pasó, sabe que mamá y papá se divorciaron, sabe que el tío Rolando hizo algo malo, pero no sabe los detalles. Le he dicho que cuando sea más grande le voy a explicar todo, que por ahora solo necesita saber que su papá la ama y siempre la va a amar, que nada de lo que pasó cambia eso. Ella me mira con esos ojos grandes que siempre me derriten el corazón, me dice que me quiere, me da un abrazo y por un momento todo el dolor vale la pena, porque al final del día siguen siendo mis hijos. La ciencia dice una cosa, pero el corazón dice otra. Yo los vi nacer, yo los crié, yo estuve ahí en cada momento importante de sus vidas. Eso no lo puede borrar ningún laboratorio. La reportera Carmen Solís del noticiero de Houston fue la que hizo pública mi historia. No sé cómo se enteró, probablemente alguien del juzgado habló de más. Apareció frente al edificio de la corte del condado Harris con su micrófono y sus cámaras y dijo estas palabras que se hicieron virales. Buenas noches, Houston, una historia que está generando mucha discusión en nuestra comunidad. Ernesto Medina, un empresario mexicano-americano de 44 años, descubrió a través de una prueba de ADN comercial que sus 3 hijos no eran biológicamente suyos. Los resultados revelaron que el verdadero padre era su mejor amigo y socio de negocios, un hombre que había sido parte de la familia durante casi 2 décadas. Lo que siguió fue una batalla legal que terminó con Medina quedándose con la casa, el negocio valorado en más de $2 millones y la custodia compartida de los niños que crió como suyos. La pregunta que muchos se hacen esta noche es compleja. ¿Qué define a un padre, el ADN o los años de amor y sacrificio? Desde la corte del condado Harris, Carmen Solís para el noticiero de Houston. Me llamo Ernesto Medina, tengo 44 años, llegué a este país con 19 años cruzando un desierto donde vi morir gente. Construí un negocio con mis manos. Me casé con la mujer que pensé que era el amor de mi vida. Crié 3 hijos que creí que llevaban mi sangre. Hace 8 meses descubrí que todo era mentira. Descubrí que mi esposa y mi mejor amigo se habían burlado de mí durante 18 años. Descubrí que los hijos por los que había trabajado 60 horas semanales no eran biológicamente míos. Pero también descubrí algo más importante. Descubrí que ser padre no tiene nada que ver con el ADN, que la paternidad no se mide en cromosomas, sino en pañales cambiados, noches sin dormir, partidos de fútbol, tareas de matemáticas, abrazos cuando tienen miedo y consejos cuando están perdidos. Descubrí que la familia no es la gente que comparte tu sangre, sino la gente que está ahí cuando los necesitas, la gente que te ama sin condiciones, la gente por la que darías tu vida sin pensarlo. Mis hijos siguen siendo mis hijos. Daniela sigue siendo la niña que puse en mis brazos en el 2006. Junior sigue siendo el niño que lleva mi nombre con orgullo. Sofía sigue siendo mi bebé, la niña por la que no dormí durante 2 semanas cuando estaba en el hospital. Ninguna prueba de ADN puede cambiar eso. Ningún laboratorio puede borrar 18 años de amor. Ningún resultado científico puede decirme que no soy su padre, porque lo soy. Lo soy en todo lo que importa, y lo seré hasta el día que me muera. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberme hecho esa prueba. Si hubiera preferido vivir en la ignorancia, si hubiera sido más feliz sin saber la verdad. Y siempre contesto lo mismo: la verdad duele, la verdad destruye, la verdad te quita el piso y te deja caer al vacío. Pero la verdad también te libera. Me liberó de un matrimonio falso con una mujer que nunca me amó. Me liberó de una amistad envenenada con un hombre que me traicionó. Me liberó de una vida construida sobre mentiras. Hoy empiezo de nuevo. Tengo 44 años, estoy divorciado y mis hijos biológicos no son míos. Pero tengo mi negocio, mi casa, mi salud y 3 hijos que me aman. Eso es más de lo que muchos tienen. Mi padre tenía razón. Lo más importante en la vida es la familia y la honestidad. Un hombre sin honor no es nada. Patricia y Rolando perdieron su honor cuando decidieron mentirme durante 18 años. Perdieron su honor cuando se burlaron de mí a mis espaldas. Perdieron su honor cuando planeaban quitarme todo, incluyendo a mis hijos. Yo mantuve mi honor. Actué con la cabeza, no con los puños. Gané de la manera correcta. Les demostré que el pendejo que trabaja para mantenernos era más inteligente de lo que pensaban. Y ahora ellos tienen que vivir con las consecuencias de sus actos. Vivir juntos en un departamento rentado, trabajando por sueldos mínimos, sabiendo que toda su comunidad conoce lo que hicieron. Vivir viendo cómo sus hijos los miran con decepción. Vivir con la vergüenza de haber sido expuestos. Esa es mi venganza. No golpes, no gritos, no violencia, solo la verdad, solo las consecuencias. Si están viendo esto y están pensando en hacerse una prueba de ADN, piénsenlo bien. Estén preparados para lo que puedan descubrir. Tengan un plan para lo que van a hacer si los resultados no son lo que esperaban. Pero no tengan miedo de la verdad es lo único que nos hace libres. Y si descubren algo que los destruye, recuerden esto: siempre se puede reconstruir, siempre se puede empezar de nuevo, siempre hay un mañana. Yo soy
prueba de eso. Me llamo Ernesto Medina, soy padre de Daniela, Ernesto Jr. y Sofía, soy empresario, soy sobreviviente, soy un hombre de honor y aunque la ciencia diga lo contrario, nadie me va a quitar eso. Gracias por escuchar mi historia.